¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Un feliz sábado para todos ustedes y para los que nos escuchan y también los que nos van a ver muy pronto en nuestro canal YouTube, en Boris Darmon Canal. Bueno, estamos muy contentos de poder, como todos los sábados, poder participar juntos de un mensaje que nos ayude a reflexionar un poco acerca de la vida y las enseñanzas que la Biblia tiene para nosotros. Alguna enseñanza podremos sacar esta mañana para aquellos que nos siguen y por supuesto que pueden ver este video. Esta mañana, como que me pregunto por qué tengo siempre la tendencia de hablar de ciertos temas. Entonces me preguntaba por qué es importante para mí hablar de un cristianismo práctico. No necesariamente explicar tal vez una profecía y ver qué va a pasar de aquí a unos 30 años o 15 años o qué dice la profecía. Y me preguntaba justo a mi esposa el otro día, ¿por qué no hablas acerca de eso? Yo le dije, ya muchos lo están haciendo. Creo que hay bastante información respecto al tiempo del fin y sus cumplimientos. Y siempre me pregunto yo, ¿por qué predicamos eso? ¿Para darle miedo a la gente? ¿Para que la gente se prepare? La pregunta es cómo yo me preparo. Entonces, siempre en el cómo me preparo, yo tengo una respuesta. En realidad, prepararse para la venida de Jesús, encontrarnos preparados, para mí significa estar en conexión con Jesús. Hoy, mañana, pasado, todos los días. Con tus pecados, con tus errores, con tus situaciones y tus deseos de perfección, cualquiera sea tu motivación o tu manera como conceptúas tú la preparación de hacia la venida de Jesús, vale, porque eso seguramente va a impresionar el Espíritu Santo en tu corazón y en tu mente y tú vas a tener finalmente una respuesta o cierto nivel de satisfacción gracias a la obra del Espíritu obrando en nuestras vidas. Y por esa razón yo digo que no importa cómo tú quieres prepararte. Alguien dirá, no, sí importa. Bueno, cada uno con sus ideas. Yo no tengo una metodología, perdón, no tengo una varita mágica para decirte, oye, tocas aquí, tocas allá, y estás preparado para venir, para ver a Jesús o para estar con Jesús en aquel día cuando Él se manifieste. No, no tengo esa posición, porque no creo que yo pueda determinar tu forma de ver las cosas o de eh, percibir la venida de Jesús y tu preparación para aquel momento de una manera como yo la veo. Creo que la manera como yo lo veo es simplemente mi forma de pensar, mi forma de ver, y solamente funcionará para mí. Si no, Jesús hubiera dicho a todos que hagan tal cosa y hagan todos juntos esto y así hubiéramos quizás resuelto el problema. Lastimosamente las congregaciones religiosas hacen eso ahora. Ven al culto, da tus diezmos, da esto y ya estás libre, ya eres salvo. Bueno, ya tenemos el mensaje que Jesús nos ha presentado, el caso del joven rico, que finalmente se encontró con Jesús, había hecho todo, pero le faltaba algo. Y ese algo es el que me preocupa. Ese algo lo aprendí a revisar un poco cuando escribí mi libro sobre, yo creo que es mi primer libro escrito, de los 11 que tengo publicados. Y la verdad que siempre me preocupó aquella parte práctica del ser humano que es motivada no por el reconocimiento o por la fama o quizás decirle a la gente, ah, yo sí estoy haciendo lo correcto. No es mi motivación ni tampoco es mi deseo. La idea es que, basado en el capítulo 25 del libro de San Mateo, cuando en ese capítulo se está hablando de las vírgenes que no vienen preparadas con sus lámparas, símbolo del Espíritu Santo, cuando en ese capítulo se habla acerca de cómo nosotros recibimos talentos y esos talentos no los desarrollamos, Dios nos pide cuenta después, tiene que ver con la praxis, con la relación, la praxis espiritual. Y cuando menciona también acerca de los cabritos y las ovejas, que los pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda, bueno, definitivamente tiene un mensaje muy valioso para mí que toma sentido no solamente en el escribir mi libro, sino también toma sentido por la experiencia que yo tuve desde niño cuando mamá en su vida cristiana practicaba todas estas cosas. Ella, por ejemplo, cuando mi papá iba a la ciudad en el barco, cuando venía le pedía que traiga por favor un poco más de azúcar, un poco más de arroz que lo que se necesitaba en la tienda o en la casa, y también que trajera unas bolsas de pan,
que eran como unas roscas secas grandes, y esas roscas las llevaba para una comunidad de familias leprosas que había cerca de nuestro pueblo. Desde pequeño, a los 12 años y medio aproximadamente, o 3, comencé yo a viajar con mi mamá cada 15 días para donar y ayudar a esas personas que tanto necesitaban de algo, no necesariamente de Cristo, pero sí de algo. Lo que yo sí menciono es que ese algo que ellos recibían no solamente era el pan o el azúcar o el arroz, un poco de yuca o algún producto que mamá les llevaba, plátano, sino que iba con ella en su práctica y con los productos que daba su cristianismo. Muchas veces queremos los cristianos mostrar nuestro cristianismo solamente con actitudes eclesiásticas. Ven al templo, vamos a predicar, vamos a hacer campaña, tenemos una semana de oración, una semana de evangelización, que no está mal, que hay que hacerla. Pero como dice Jesús a los fariseos, es bueno hacer, pero no dejar de hacer lo otro. Ellos eran muy buenos para dar el comino y el eneldo, el diezmo de cada una de esas pequeñas cosas, incluso, pero no hacían una labor eh, con el prójimo. Y de eso quiero hablar esta mañana. Vamos a hablar acerca del samaritano del siglo XXI. ¿Cómo puede ser un samaritano en este siglo XXI? Tal vez el ejemplo de la parábola de Jesús, dije ejemplo o parábola, más o menos parecidos, pero la parábola de Jesús se relata de esta manera. En el capítulo 10 del libro de Lucas, el médico Lucas, escribiendo acerca de las experiencias de Jesús que él recopiló, relata y dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿No lees acaso? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Qué me vas a contar? ¿De qué me vas a hablar? Te estoy haciendo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y tú me comienzas contando una historia, una parábola. Jesús le dice: bueno, te lo voy a contar. Un hombre descendía de Jerusalén, había ido a Jerusalén, no sé si a adorar, a negociar, a comprar, pero él volvía con sus pocas pertenencias, yendo hacia Jericó, y unos ladrones en el camino se apropiaron de las cosas que él tenía, lo golpearon y por supuesto lo dejaron medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. No sé si venía el sacerdote de Jericó a Jerusalén, o de algún un pueblo ahí cercano, pero pasaba por allí. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo, pasó de largo. Asimismo, pasó por ahí un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Una de las cosas que siempre a mí me ha incomodado es ver a las personas pidiendo limosnas. Me incomoda porque detrás de esa persona hay toda una historia que posiblemente algún familiar, algún amigo, si es una persona muy adulta, no ha atendido. O quizás esa persona está recibiendo las consecuencias de su propio descuido. Detrás de cada papá ancianito pidiendo limosnas en las calles, posiblemente están esos hijos que desconocen a su padre para cuidar de él y darle lo que él necesita en su vejez. Pero posiblemente esos hijos toman esa actitud porque sencillamente sus padres no cumplieron la labor de educar en valores o de repente lo hicieron. Y en el camino muchos de ellos tomaron un camino distinto, porque las elecciones de poder caminar por el camino equivocado, de ser hijos irresponsables con nuestros padres, la tomamos nosotros. O continuamos con nuestros valores de lo que ellos nos enseñaron, o finalmente los abandonamos por intereses personales.
porque la comunidad muchas veces influencia en nosotros de tal modo que podemos dejar de hacer aquello que es correcto que nuestros padres nos enseñaron. Una de las cosas que siempre me preocupaba a mí cuando estaba fuera del país era hablar con mis padres y trataba 2 veces por semana de hablar con ellos. ¿De qué? No sé, pero yo los saludaba. Y un día mi hermana dijo, miren, pues el que más se suponía que estaba más lejos habla más tiempo con ellos que cuando están cerca. El que parecía que tenía más conflicto con su mamá, él ahora habla más con ella. Bueno, los hijos tenemos ciertos deberes y derechos que tenemos que cumplir con nuestros padres. Pero aquí la historia comienza a desarrollarse dentro del concepto de quién es el que mira al herido y no tanto de quién es el herido. De que si bien es cierto el herido tiene ciertas características que cada uno de ellos puede o no haber notado, porque la actitud del levita como la del sacerdote no necesariamente estaban en función de que, este es un samaritano, no lo voy a atender. Posiblemente su vestimenta o sus gestos o sus palabras le delataban, pero no necesariamente era la actitud, como es samaritano, no lo voy a atender, ¿para qué lo voy a, le voy a ayudar? Pero no era porque era un extranjero. Se dice que este herido era un israelita. O sea, si bien es cierto, si es cierto que lo identificó como israelita o no, tampoco es lo relevante aquí, sino la actitud que tiene el levita, tanto como el sacerdote, con un herido, cualquiera que sea. Posiblemente ni ropas tenía, posiblemente no tenía ni documentos para identificarlo si era levita o era samaritano o era un extranjero. El objetivo no es ahora identificar quién es, sino al final de la parábola sí aparece quién es, porque Jesús lo refiere a propósito, sabiendo que tanto como un levita como un sacerdote, que supuestamente tenían la capacidad de entender plenamente la escritura, del servicio, de la atención al necesitado, que eran líderes religiosos, que debían tener la actitud más identificada con el servicio al prójimo, con el amor al prójimo, no lo tienen. Por ahí escuché a un predicador decir que el sacerdote dijo, bueno, yo tengo mis ocupaciones en la iglesia, tengo que ir hasta el templo y no puedo quedarme un minuto más, alguien ya vendrá para atenderlo, bueno, o si no avisaré en el camino. No dice nada de eso, simplemente ni siquiera quiso atenderlo, pasó libremente de frente. Por ahí parece un levita que era de la tribu de Leví, de donde salían los sacerdotes, y por supuesto algunos dicen que, oh no, el levita seguramente le tocaba su turno de ser sacerdote al día siguiente o hacer las labores sacerdotales o limpiar el templo, qué sé yo, cuál es la razón. Pero aquí hay una falta de identificación con la necesidad del prójimo de estos dos líderes religiosos. No estoy atacando a los líderes, por si acaso, pero sí me gustaría, sin necesidad de atacar, que los líderes religiosos tomaran en cuenta que la labor eclesiástica, teórica, de una asistencia a la congregación, de escuchar los mensajes solamente, y creer que eso ya es algo afirmativo o algo sostenible para decir que yo tengo una vida realmente de plena santificación y pleno servicio a Dios y cierto nivel de seguridad de la salvación, están equivocados. Una iglesia que simplemente se dedique a participar de sus congregaciones, de sus actividades congregacionales, no está cumpliendo una labor exclusivamente de servicio al prójimo. ¿Con quién mencionaba yo en nuestros días? Me encontré con unos amigos en el aniversario de nuestra universidad. Y les decía yo, saca a tu iglesia de donde está y llévalo a la comunidad. Yo recuerdo siempre los consejos de un gran pastor, Pastor Jorge Montalvo. Cuando él fue miembro de mi iglesia, él descansó en el Señor hace como 2 años. Y él, miembro de mi iglesia, me decía, lindo tu trabajo, muy bien lo que tú haces en la iglesia. Pero nosotros estamos como la tortuga, contentos dentro de nuestro caparazón, seguros de lo que nosotros creemos que somos y tenemos. Pero tenemos que salir a la comunidad, tenemos que salir al mundo que nos rodea y ver allá a los heridos del alma, a los heridos del corazón,
a los heridos con el dolor profundo del abandono, de la indiferencia que reciben de este mundo. Incluso de aquellos que dicen ser cristianos, pero ni siquiera le comparten un pan al costado de su mesa, ni siquiera debajo de su mesa. A mí siempre me ha llamado la atención, un día de estos vamos a hablar acerca de la fe de la mujer de Ciro, la Sirofenicia. Esta mujer, cuando le habla a Jesús para que sane a su hija, Jesús le dice que no podía, para dar una enseñanza, no es que Jesús lo hace a propósito. Se nota que Jesús está tratando de hacerle el bien a esta mujer, pero quiere llamar la atención a esos discípulos incrédulos que todavía caminaban con él, ¿no? Mira, yo no te puedo dar los milagros que yo puedo hacer, no te lo puedo dar a ti, que no eres judía, no te puedo ayudar. Y esa mujer era tanta su fe, y le dice a Jesús, pero no olvides que los perros aún comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Si yo soy un perro o una persona desechada, por lo menos ayúdame con las migajas de tus milagros, de tu bondad. Y Jesús hace un milagro con ella. Este rechazo constante entre samaritanos y judíos, entre judíos y otros pueblos que eran considerados inmundos o impuros, era constante. Y se nota aquí que el problema no es ese. El problema del levita y el problema del sacerdote no era un problema de razas, no era un problema de discriminación, como lo tomamos ahora. Era un problema de falta de identidad con la necesidad del prójimo. En el siglo XXI en que vivimos, tenemos muchas formas de pensar respecto a la autosostenibilidad de nuestras familias, de nuestros negocios. Y muchos de nosotros creemos que cuanto más retenemos, más vamos a conseguir. Y nos olvidamos que cuanto más damos, es que las bendiciones del Dios creador nos llegan de manera abundante. Pero algunos quieren establecer solamente el hecho de que cuando damos en los diezmos o las ofrendas, entonces recibimos bendición. ¿Y lo demás? Aquí no está hablando de diezmos ni de ofrendas. Está hablando de samaritanos del tiempo del siglo XXI que dan su vida, su tiempo, su talento, sus oportunidades para poder ayudar a los necesitados en función de su necesidad, porque si nosotros depositamos solamente en la iglesia todos nuestros recursos, eso no va a ir directamente o no va a ir de alguna manera al necesitado del necesitado que encontramos en el camino de nuestra vida como congregación o como iglesia. Va a ir para ciertas cosas que ya están programadas, que no está mal, que la iglesia tenga sostenibilidad. Algunos creen que yo estoy en contra del diezmo. Yo no estoy en contra del diezmo. Estoy en contra de aquello que no se usa adecuadamente el diezmo, o que se usa descuidadamente, o se usa abundantemente para unos y otros no. Eso es lo que no me gusta, su aplicación. Pero lo demás, el que quiere dar sus diezmos sea libre para dar sus diezmos a la iglesia, a quien usted quiera, si es que así el Señor le impresiona, sus ofrendas o sus dádivas. Pero hay algo que va más allá de lo económico, que va más allá de lo material. Es aquello que llevamos en el corazón como un acto de servicio a Dios, que no tiene que ver con plata, que no tiene que ver con posesiones, no tiene que ver con materiales, con ropa, con juguetes en Navidad o chocolates, no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con la vivencia de ser un servidor de Dios, de ser un samaritano de Dios, y voy introduciéndome a la parte final de esta historia que Jesús relató, con aquel que necesita, no importa si es o no es judío, samaritano o quien fuera. No importa si es miembro de mi iglesia o no es miembro de mi iglesia. Porque algunos decimos, no, es miembro de iglesia, hay que ayudarlo. ¿Y si no es miembro de iglesia? Entonces necesitamos tomar en cuenta un poco qué hay dentro. Aquí la parábola no está buscando explicarle a Jesús solamente quién es el prójimo. El prójimo será aquel que tú consideras que lo es. Porque dentro de ti hay un espíritu samaritano, como el de la parábola. La historia dice, pasó el levita, pasó el sacerdote. Y dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue fue movido a misericordia. A ver, ¿por qué los otros no fueron movidos a misericordia si ellos conocían la misericordia de Dios? O a veces los que estamos en la iglesia ya creemos que la misericordia de Dios se nos da de balde.
que solo tiene, no sé, bienestar para nosotros, ya nosotros lo merecemos. Este ser llamado samaritano no solamente identifica al herido como un judío, porque va de Jerusalén a Jericó, sino que también identifica a este herido como su prójimo. Y es movido a misericordia porque a él no le interesa cuál es tu raza, cuál es tu condición. Él tiene en su corazón el espíritu de servicio, el espíritu samaritano, así lo llamamos ahora. Ese espíritu samaritano debe ser un espíritu que debe mover a cada cristiano que conoce a Dios, porque sabe muy bien que la misericordia de Dios se nos da a nosotros gratuitamente sin merecerlo. Y reconocer eso como la actitud divina en bien de nosotros sin merecerlo, debería movernos a nosotros a que nuestras alacenas no estén llenas por años, con enlatados, con conservas, con privilegios, viendo al vecino de al lado o a una persona necesitada que no tiene. No deberíamos, porque en el capítulo 25 del libro de San Mateo que yo mencioné al comienzo, que me movió a mí a predicar sobre estos mensajes, dice que la persona que no tuvo ropa y a quien nosotros lo identificamos como nuestro prójimo, lo cubrimos. El que no tenía comida, le dimos de comer. El que estaba en la cárcel, lo visitamos. O sea, es importante entender que la misericordia de Dios dada a nosotros debe ser en nosotros, debe encontrar en nosotros un canal para poder continuar con esa obra hacia el prójimo, la obra samaritana de ayudar al prójimo, no importando cuál sea su condición, cuál sea su raza, cuál sea su nacionalidad. La palabra de Dios lo dice. Jesús mismo, ante la pregunta de este joven fariseo, que en otro evangelio lo identifica como el joven rico, dice claramente, ¿quién es mi prójimo entonces? Y Jesús le relata la historia del samaritano. Y el samaritano hace una obra, no solamente de atenderlo, dice que fue y se movió a misericordia y acercándose vendó sus heridas. No le fue a preguntar, oye, ¿cómo te fue? ¿Cuánto tenías? ¿Quiénes fueron? ¿A dónde se fueron? Vamos a ver si buscamos a la policía. Nada. Él fue y vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, en su burrito, lo llevó al mesón y cuidó de él. No continuó su camino. Es cierto que a veces es difícil por nuestro tiempo, el tiempo que vivimos, los compromisos que tenemos, nos es difícil poder dedicarle tiempo a una persona necesitada. Pero hagamos el esfuerzo, busquemos la manera. Creo que todos nosotros tenemos la orientación necesaria como para decir, este es el tiempo que puedo dar, este es el tiempo que puedo dedicar o puedo encargar a alguien. Él llegó al mesón y cuidó de él hasta que vino el mesonero. Y después lo dejó al mesonero. Dice que vendó sus heridas, echándole aceite y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un hotel y cuidó de él. Otro día, al partir, o sea, se quedó con él un día más, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y aquí viene la otra cosa impresionante que a mí me trae a colación este mensaje. Cuando nosotros ayudamos a alguien, el moverse a misericordia no solamente nos debe llevar a poder identificarnos con sus necesidades propiamente físicas, alimento, ropa, cosas por el estilo, lugar donde dormir, sino también el sentido de identidad con la persona. Dice que cuídamele, es mío. Yo lo hice mi propiedad para cuidarlo, para protegerlo, para ayudarle a sanarse. Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Claro, por ahí tenía que volver. No había otros caminos como ahora cantidad de carreteras que tú puedes obviar en un lugar donde debes, o si quieres puedes incluso ignorar el pago que tienes que hacer y después te tienen que buscar para que pagues. No, no, no. Este samaritano cubrió sus heridas, sanó sus heridas, lo cuidó él mismo, no solamente lo llevó a un lugar seguro, sino lo hizo suyo.
Un samaritano del siglo XXI necesita tener identidad con las necesidades de la gente. No es cosa de darle un plátano, no es cosa de darle una moneda. Esto va más allá. Va al deseo de tener el cuidado emocional, decirle yo me identifico con tus necesidades. Es mi enfermo, es mi asaltado, es mi huésped. Cuídamelo. Gasta nomás. Yo voy en camino, voy a mis negocios y cuando vuelva, yo te voy a pagar. Entonces Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Quizás mi mensaje no tenga asidero en muchos de ustedes, porque soy yo el que lo digo de la manera como lo digo. Posiblemente el mensajero no sea el mejor, pero el mensaje es único. Dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién le dice eso? Jesús. Y si Él lo dice, por algo lo dice, porque seguramente nosotros necesitamos en el siglo XXI que nuestro cristianismo sea un cristianismo más samaritano y menos eclesiástico. Bueno, sin disminuir lo eclesiástico, si usted quiere que yo sea justo con usted, no deje de ir a la iglesia, aumente su obra samaritana, añade a tus actividades diarias, semanales, alguna labor que permita que otras personas también puedan recibir el beneficio que ahora no estás haciendo. Formemos grupos en la iglesia para ir a buscar a personas que están sin comida. Formemos grupos para ir a visitar la cárcel. Formemos grupos para ir a ayudar a una persona que no tiene frazadas. Ahora viene el frío en Lima. Necesitamos frazadas para los niños. En algunas zonas de las alturas del Perú, como en otros países, necesitan ayuda. Quizás te comparto lo que nosotros necesitamos ahora. Estamos haciendo una clínica, un pequeño policlínico aquí en nuestra comunidad para atender emergencias primarias, cortes, sangrados, fiebres, atención dental, dolores de muela, cosas así que necesitamos para ayudar a las personas que están en nuestra comunidad. Algunos amigos están haciéndome llegar algunas donaciones. Ya tenemos las bases listos. La semana que viene vamos a comenzar a levantar las paredes. Hemos conseguido una cama para que puedan ser atendidos los pacientes. Estamos tratando de conseguir una silla eh, dental que sea movible, que no sea cara ni permanente, aunque podríamos si conseguimos uno más barata o alguien que nos lo done, queremos tener, para poder ayudar a las personas, propiciar un lugar si tú no puedes hacerlo, traer a un médico, programar una actividad que te permita ser un samaritano del siglo XXI, que tu cristianismo no se demuestre porque asistes los sábados o los domingos a la iglesia, porque das tus diezmos, o simplemente te vistes con saco y corbata o con un hermoso vestido. Que tu cristianismo se demuestre porque tú realmente vas y te identificas y lo haces tuyo al necesitado y cubres sus necesidades de tal modo que tú puedas ser un cristiano. No que anda demostrando a todos los demás por lo que haces, sino que un cristiano identificable, que se pueda ver delante de los demás que realmente eres un cristiano practicante. El otro día escuchaba a un político decir que él era un cristiano practicante porque iba a misa todos los domingos. Eso no es ser un cristiano practicante. Ese es ser un teórico, simplemente individualista, que no puede entender que el mensaje de Cristo no es de ir a cuatro paredes. Él mismo pronosticó en Jerusalén que no quedaría ni piedra sobre Jerusalén, que el templo sería destruido, que lo que era el orgullo de ese grupo humano identificado como pueblo de Dios iba a quedar en nada, que se iba a destruir. Y la samaritana lo entiende, porque ella estaba preocupada dónde iba a ir a adorar, si es que era en Jerusalén o en otro lado, cuando el Señor venía a liberar a su pueblo. Y Jesús le dice, no, no necesitas, Dios no está buscando
adoradores de templos, de iglesias, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pueden ver un mensaje que yo tengo allí entre los mensajes de YouTube. Ustedes pueden buscar con mi nombre, Boris Darmon Canal, y ahí van a encontrar ustedes nuestro link o nuestro canal para que puedan ver algunas de nuestras presentaciones, entre ellas el de la Samaritana. Mis queridos amigos y hermanos, tal vez estos mensajes puedan ser un poco conflictivos para muchos, pero el espíritu que me mueve es simplemente creer, o perdón, decir lo que creo y creer que muchos también pueden mirar desde esa perspectiva un cristianismo más práctico, menos eclesiástico. Un cristianismo no solamente de los sábados o de los domingos, de la reunión de tu congregación, donde vas y cantas y oras y te vas a tu casa igual o peor de lo que entraste allí. No hay cosa más maravillosa que compartir con el prójimo algo de lo que tú tienes y lo que tú eres. Para terminar, voy a contar una experiencia. Esta semana tuve una reunión con un empresario muy importante que no necesita trabajar, su vida está arreglada económicamente, pero algo le faltaba. Y él dijo, yo necesito esto. Esta semana fueron a una escuelita pequeña junto con unos grupos de amigos y entregaron algunos beneficios para que mejoren su sistema educativo en esa escuela. Y yo escuché en la noche de 5 de ellos o 6 de ellos el testimonio que mencionaron. Todos los que participaron dijeron, esto llenó mi alma, llenó mi vida, llenó mi existencia. Qué bonito sentir un abrazo de un niño que te agradece porque tú estás mejorando o poniendo algo para sus escuelas. Qué diferente. Diferente es la vida cuando miramos un cristianismo samaritano que un cristianismo solamente eclesiástico. Ojalá que este mensaje nos ayude a todos, a mí y a ustedes, a seguir haciendo esta labor que tanto queremos. ¿Y tú, Boris, qué estás haciendo? Quizás algunos se preguntan. Yo nunca a veces lo digo, pero a veces lo publico en mis redes sociales. Hemos fundado ya 6 bibliotecas para que los niños puedan tener mejor educación. Durante la pandemia hemos creado 5 comedores para la gente que se moría de hambre, con nuestros recursos. Hoy hemos fundado una escuela, en la misma escuela donde tuvimos la biblioteca, hemos fundado un comedor para evitar la anemia en nuestros niños, que solamente se alimenta con frutas o comen cualquier cosa para llenar la pancita, pero no tienen una alimentación adecuada. Estamos comenzando con nuestra primera clínica, policlínico, para atender a las personas que necesitan. Queremos seguir haciendo esa labor. Durante 14 años con mis hijos, desde su primer sueldito, como niños jóvenes estudiantes, que donaban para poder atender. Hemos atendido más de 10.000 personas con problemas dentales, juntamente a mi sobrino Daniel Sanjurjo, que nos ayudaba en las zonas internas de Iquitos. No hay cosa más terrible que el dolor de muelas. Y cuando yo era niño decía que alguna vez venga el dentista, le voy a pedir que me saque la muela porque yo sufro dolores de muela. Y el dentista venía cada 2 años a nuestro pueblo. Entonces me prometí que cuando yo sea grande voy a crear o voy a hacer asistencia dental. Aquí en la comunidad también sufren muchísimas personas con problemas dentales. Y la verdad que traer un médico aquí es una bendición para miles de ellos. Hagamos alguna labor que nos haga samaritanos cristianos, samaritanos de verdad, cristianos de corazón, movidos a misericordia para atender las necesidades del mundo. Yo no sé si así te vas a preparar para la venida de Jesús, pero eso es lo que Jesús dice que hagamos. Si oras más, oras menos, si vas a la iglesia más o das más diezmos y menos diezmos o eres más dirigente que otros, no sé, tu manera de hacer las cosas dependerá mucho de tu fe. Y ojalá que este mensaje te ayude a ti y a mí a que podamos hacer algo para ser samaritanos cristianos del siglo XXI, que realmente nos sintamos llenos del Espíritu de Dios. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este privilegio de esta ventana que nos permite llegar a muchas personas. Tú sabes cómo hacerlo. Yo creo que tú eres un Dios misericordioso y sabes mover nuestros corazones al servicio. Ayúdanos a no olvidar nunca nuestra labor de ser samaritanos modernos,
samaritanos cristianos, de verdad, movidos a misericordia y atendiendo a las necesidades de los otros, poder seguir las ordenanzas tuyas de las ovejas, que cuidan del huérfano, que se preocupan del hambriento, que están al lado del necesitado, de un consejo, de una orientación espiritual, psicológica. Ayúdanos a ser amigos de la gente que desconocemos. Enséñanos a caminar el camino que tú nos ofreces, el camino del servicio, del prójimo, de la salvación. Perdona nuestros pecados, somos seres humanos, siempre tenemos nuestras tendencias, pero en tus manos encomendamos, así imperfectos, nuestras vidas. Y tú sabes cómo ayudarnos y guiarnos. En tus manos encomendamos hoy, esta mañana, y pedimos bendición para los necesitados, especialmente para los que están muy delicados de salud. Sabemos que ellos necesitan de tu ayuda y sobre todo la esperanza de la resurrección, porque muchos de ellos van a morir. Y sabemos que su esperanza puesta en ti, dice el apóstol Pablo, que cuando morimos, morimos en ti y somos tuyos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Como parte de nuestra orientación al final, no solamente les damos gracias por escuchar este mensaje, también les vamos a dar gracias porque comparten este mensaje con otras personas. Si te parece que es importante este mensaje, compártelo. Y si quieres visitarnos en nuestro canal, Boris Darmon Canal, en YouTube y en nuestro Facebook, Boris Darmon, para servirles. Nos vemos el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.